Sí, buenas noches. Bueno, en la noche de hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy frecuente, que es la migraña. Abordaremos todos los aspectos relacionados con la migraña, desde algunos aspectos conceptuales, la clasificación de las cefaleas primarias como tal, en la cual se incluye también la migraña y la cefalea tensional, algunos aspectos generales del tratamiento y aspectos novedosos del tratamiento de la migraña, tanto preventivo como abortivo. Entonces, estos son los temas a abordar. Hablaremos algo de generalidades, la migraña como conceptos, la migraña en la mujer, situaciones especiales de la migraña que tienen que ver con la cronicidad. Ya veremos el concepto de cronicidad, cuando es refractaria, aspectos del embarazo y la migraña y los tratamientos actuales y los tratamientos nuevos como tal. Bueno, inicialmente toda migraña comienza a analizar, llega un paciente con dolor de cabeza, llega con una cefalea. Cefalea es dolor de cabeza. En conferencias anteriores hemos visto que todo lo que duele de aquí hacia arriba es cefalea. Esto es algia facial y las partes más posteriores se llama cervicalgia. Pero la cefalea puede doler toda la cabeza, la cara, la cabeza, la parte cervical. Las cefaleas habitualmente nosotros los neurólogos la dividimos en dos grandes grupos, en primaria y cefalea secundaria. Eso es para orientarnos, ¿no? En la cefalea primaria es aquella que no depende de ninguna causa estructural, digamos, medicamentosa, tóxica, infecciosa, que justifique el dolor de cabeza. Es decir, esa es la cefalea primaria, no depende de ninguna de esas causas. La que depende de esas causas es la cefalea secundaria. Aquí puse algunos de los ejemplos: tumores, tóxicos, medicamentos, enfermedad cerebrovascular. Pero la más frecuente de todas, más del 95%, es cefalea primaria. Y dentro de la cefalea primaria, las más frecuentes son cefaleas tensionales y migraña como tal. En la clase de hoy vamos a hablar fundamentalmente de migraña, pero siempre abordaremos la cefalea tensional por la frecuencia, ¿no? Como parte del diagnóstico diferencial de migraña, para que tengan en cuenta las características de una y de la otra como tal. Bueno, por lo tanto, aquí la dividimos las cefaleas primarias, migrañas y cefaleas de tipo tensional. Bueno, entonces, desde el punto de vista de frecuencia, las cefaleas primarias, ya sean migrañas o cefaleas de tipo tensional, bueno, pueden ser episódicas o crónicas. ¿Cómo uno establece esto de episódicas o crónicas? El número es 15 días, es decir, el punto de corte es 15 días. Cuando tú tienes más de 15 días mes, fíjese que es 15 días mes, no es una crisis que te dé un ratico en una tarde y se te quite, no, es 15 días al mes con dolor de cabeza, tienes una cefalea crónica, que puede ser migraña, porque en este caso la conferencia es de migraña, pero puede ser también cefalea tensional. Entonces, en la episódica, bueno, cuando tienes menos de 15 días mes, es episódica, pero también la podemos dividir en episódica frecuente e episódica infrecuente. Bueno, las infrecuentes son una vez al mes, pero las frecuentes pueden ser 10, 12 veces al mes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se cronifica una cefalea primaria? Sea ya migraña o cefalea tensional. Bueno, por trastornos emocionales, personalidad, sobre todo trastornos del ánimo, ansioso depresivo, por situaciones como la obesidad, el trabajo, pero podemos hablar también de trastornos hormonales en la mujer. Hay hábitos de ingesta de bebidas alcohólicas o de alimentos, de algunos tipos de alimentos. Esto también se puede cronificar como tal. Bueno, evidentemente la cefalea es mucho más frecuente en la mujer, ya sea cefalea de tipo tensional o migraña, es mucho más frecuente en la mujer. Pero en la migraña hay una diferencia abismal entre la frecuencia de la mujer y el hombre, sobre todo en etapas de reproductivas, es decir, en la etapa reproductiva de la mujer después del inicio de la menstruación, es decir, que eso se llama menarquia, hasta el final de la menstruación, de los periodos menstruales, como el nombre de menopausia, ese periodo entre uno y otra es
elevada la frecuencia de la migraña en la mujer. Bueno, pero ¿por qué también sucede esto? Por todos los cambios biológicos que hay en la mujer y porque socialmente la mujer está sometida a mayor violencia, no en todos los entornos, pero sí es mucho más frecuente y es mucho más frecuente también que tengan una doble jornada laboral. Es decir, la mujer puede trabajar en la calle, llega a la casa y sigue trabajando, prepara la alimentación de los hijos y limpia la casa y hace tarea. Es decir, la doble jornada laboral está implícita en la mujer de manera muy frecuente. Entonces, la cefalea tensional lo abordamos como diagnóstico diferencial de la migraña para que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, es mucho más frecuente que la migraña. Es 3-1 en comparación con la migraña. Pero el problema más difícil desde el punto de vista diagnóstico es que se entremezclan con la migraña. Es decir, tú puedes tener migraña, pero puedes tener migraña pura, pero lo más frecuente es que tengas migraña entremezclada con cefalea de tipo tensional. Y eso se llama, ese tiene un término, la migraña entremezclada con la cefalea tensional tiene un término que se llama migraña mixta o cefalea mixta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué características clínicas tiene? Bueno, es opresiva, como si te estuvieran apretando la cabeza. Algunos pacientes manifiestan que es como si tuvieran puesto un cinto o como si estuvieran apretando la cabeza o un peso en la parte superior de la cabeza. Es más constante. Es aquella cefalea que cuando es crónica te puedes levantar por la mañana con dolor de cabeza, te pasas todo el día con dolor de cabeza, te tomas algún medicamento, pero persiste este tipo de cefalea. Pero así como decimos que es más constante, es menos intensa. ¿De acuerdo? Y está asociada a algunos trastornos, sobre todo de tipo emocional, psicológico, psiquiátrico, trastornos del ánimo. Y existe un abordaje médico específico. Aquí, en la cefalea tensional, siempre uno busca la posibilidad de un apoyo desde el punto de vista psicológico de los pacientes para poder revertir un poco la frecuencia de los dolores de cabeza. Entonces, la migraña, bueno, la migraña es 3 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es decir, es un dolor de cabeza mucho más intenso incluso en las mujeres que en los hombres. El 18% de las mujeres contra el 6% de los hombres. Hay una prevalencia a lo largo de la vida incluso de un 43%. Y se inicia en las etapas de prepubertad. Entonces, esta migraña, ¿qué cosa hay? ¿Qué características tiene? Habitualmente, aunque vamos a ver los conceptos, es más intensa, es hemicraneal, es pulsátil, molestia a la luz, molestia a los ruidos, a veces puede dar náusea y otras manifestaciones acompañadas. Pero a diferencia de la cefalea tensional, que es opresiva, peso, un cinto, esta y que es menos intensa y que es más tolerada, esta es menos tolerada, más intensa. Puede ser habitualmente más corta en duración, pero es mucho más intensa e invalidante, incapacitante como tal. Y en la mujer es muchísimo más intensa que en el hombre. Entonces, ¿por qué la mujer es más intensa que el hombre? Por los factores que vimos. Bueno, primero, la menarquia, es decir, el inicio de la menstruación. Antes de la menarquia están parejos la frecuencia o la prevalencia del dolor de cabeza en la mujer o en el niño, ¿no? En el niño que en la niña. Ya al iniciar el periodo menstrual, ya esto se triplica. La mujer también tiene periodos menstruales, que esto hace que haya un desbalance, es decir, un incremento en un periodo, en un ciclo, en una parte del ciclo, un incremento de las hormonas, después esta cae y así digamos, un vaivén hormonal, por decirlo de alguna manera, un sub y baja de hormonas y esto hace que sea mucho más frecuente la migraña en la mujer en periodo durante el ciclo menstrual como tal. Entonces, el embarazo también ocupa características muy particulares, pero afortunadamente el embarazo protege a la mujer. Más del 60% de las mujeres durante el embarazo disminuyen la frecuencia de los dolores de cabeza. Y la menopausia es un periodo que marca como el inicio de la mejoría clínica de la frecuencia e intensidad de las migrañas en la mujer como tal. Pero también existen factores que son anatómicos, es decir, hay factores anatómicos que tienen que ver con la conectividad neuronal, incluso con
aspectos neuroanatómicos del tamaño de algunas estructuras que se comportan como el desencadenante de las migrañas, y bueno, el estrógeno que provoca cierta sensibilidad en algunas partes de nuestro cerebro como tal. Y los factores sociales que son iguales a los factores sociales que tienen que ver con la cefalea atencional, ya hablamos de la violencia, la doble jornada laboral, el estrés en la mujer, que es mucho más frecuente que en el hombre como tal. Bueno, esto es una gráfica de esta publicación donde se ve que después de la primera menstruación, que están casi parejos hombres y mujeres, se triplica la frecuencia de las mujeres y vuelve a decaer ya después de la menstruación, de decir que se terminan los ciclos menstruales con la menopausia de la mujer como tal. Bueno, entonces esto ya lo estamos viendo, que antes es parejo y después se hace 3 veces. ¿Y cuáles son las estrategias que uno tiene habitualmente en estas primeras etapas con los... a veces con los niños no necesitamos muchos medicamentos, sino el hecho de que se cumplan las horas de sueño necesarias, que traten de hacer actividades físicas, de tomar más agua, de comer más seguido para no tener periodos de ayuna, de ingerir proteínas incluso, sobre todo en las mañanas, de los ejercicios, vitaminas, magnesio. Todos estos son medidas que habitualmente uno lleva en este periodo del inicio, en la menarquia, para evitar que tengan dolores de cabeza. No con mucha frecuencia utilizamos medicamentos preventivos. Podemos utilizar uno más que otro, medicamentos abortivos, es decir, medicamentos para quitar el dolor, pero medicamentos preventivos no es frecuente que los usemos. Pero bueno, de todas maneras, uno tiene que particularizar, cada paciente es un paciente aparte y diferente al otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se clasifica la migraña? Bueno, esto parece un trabalengua, pero la migraña se clasifica migraña con aura y sin aura. Antiguamente la migraña sin aura se llamaba migraña común y la migraña con aura se llamaba migraña clásica. El aura es una sintomatología neurológica focal que tiene una duración habitualmente menos de una hora. Puede durar más, sí, puede durar unos par de minutos, 2 minutos, 3 minutos. El aura es habitualmente visual, puede ser sensitiva y puede ser también del lenguaje. Puede ser motora en algunos muy atípicos, pero puede ser también un aura motora con debilidad. Y vamos a hablar de las características de esas. Pero bueno, migraña sin aura, migraña con aura. Y la migraña con aura se divide en estos 4 grupos. La con aura típica, que es el aura y después el dolor de cabeza. Habitualmente uno que dice con la típica es, me da el aura migrañosa, pensemos en un espectro de fortificación visual, es decir, me molesta la luz, tengo unos como que unos aros así que estoy viendo, veo como un humo, veo estrellitas, me dura menos de una hora, hay un periodo libre de dolor de cabeza y después comienza el dolor de cabeza tipo migraña, ¿no? Existe también la aura típica, pero que no tiene dolor de cabeza. Eso no es nada infrecuente, es decir, hay pacientes que dicen, me va a dar el dolor de cabeza, me va a dar el dolor de cabeza, y de pronto solamente es aura y no hay dolor de cabeza. También existen auras que tienen que ver con el tallo cerebral, que son auras que pueden dar manifestaciones, digamos, de tallo, con toma de pares craneales, con tosis, pueden dar náuseas y vómitos como parte del aura. Hay una migraña que es hemipléjica, que hay un déficit motor, y hay una migraña retiniana que provoca, en vez de luces y, digamos, síntomas positivos visuales, hay síntomas negativos con una escotoma central. Escotoma quiere decir que pierden la visión central del campo visual de un ojo específicamente. Bueno, aquí estas son las etapas de una migraña con aura. De lo que hablamos es de esta parte nada más, ¿no? Hablamos de la aura como tal, que dura de 5 a 60 minutos, eso es lo clásico, lo típico. Después viene un dolor de cabeza que habitualmente dura hasta 72 horas, pero puede durar 4 horas y puede durar 1 hora. Porque si uno utiliza un tratamiento abortivo intenso, puede durar 1 hora, 20 minutos, ¿no? Pero quiero señalar en esta gráfica que existen manifestaciones prodrómicas y existen manifestaciones postdrómicas. Es decir,
el pródromo y el pósdromo. Entonces, el pródromo es que días antes el paciente puede tener un poco de somnolencia, un poco de malestar, puede tener náusea, puede sentirse mal, bostezo, y después del ataque de migraña en el pósdromo, puedes pasar 1 o 2 días débil, decaído. Habitualmente uno le dice al paciente que estos son síntomas como que relacionados con los efectos de los medicamentos, pero en realidad es manifestaciones que son relacionadas con la migraña como tal. Bueno, aquí hablamos ya de la clasificación esta, cuando es episódica frecuente, episódica de alta frecuencia, de baja frecuencia, crónica, es decir, esto ya lo vimos en sentido general. Uno habitualmente tiene conceptos en la migraña que es previene o pone tratamiento cuando son más de 3 crisis al mes, crisis día al mes, porque lo que tú tratas es de evitar que se cronifique. Este estado de cronificación de la migraña es un estado que siempre uno como médico trata de evitar. Es decir, uno a toda costa trata de evitar que la migraña se cronifique en los pacientes, porque una vez que se cronifique, entonces es más difícil el tratamiento de la migraña como tal. Bueno, bueno, ya vimos esta de la migraña episódica y vamos entonces a hablar de criterios. ¿Cuáles son los criterios de la migraña sin aura? Estos son criterios investigativos, ¿no? Pero yo no voy a ser tan, tan esquemático de que tenga que cumplir todos esos criterios, pero conversemos un poco. Mira, al menos 5 crisis que cumplan los siguientes criterios, que duren entre 4 y 72 horas, que sean unilateral, pulsátil, de moderada a severa intensidad, que empeora con la actividad física y que pueda tener algunas de estas manifestaciones clínicas: náusea, vómito, fotofobia, sonofobia, es decir, molestia a la luz, molestia a los ruidos. Entonces, habitualmente son estos patrones. Pero, por ejemplo, mire, ¿cuáles son las variantes que uno puede encontrar en estos criterios diagnósticos? Pacientes que tienen 2 crisis, 3 crisis de migraña. Entonces, ¿tú cómo lo concluyes? A ver, desde el punto de vista investigativo, tú no lo puedes entrar en una investigación cuando tiene 2 crisis, pero desde el punto de vista práctico, en una consulta, uno puede decirle al paciente: mira, parecen 2 crisis de migraña, parecen 3 crisis de migraña, o parece una sola crisis que tiene las características de migraña. Y lo que pasa es que el tratamiento ya, el seguimiento es diferente a aquel que tiene muchas crisis seguidas que aquel que lo ha tenido de forma esporádica. Pero de todas maneras, cuando tiene 2 o 3 crisis, uno puede decir, bueno, a lo que más se parece el dolor de cabeza que tiene es a una migraña como tal. Bueno, entonces estos son los criterios de crisis de migraña con aura. Fíjense que migraña con aura son 2 crisis nada más. Es decir, con 2 crisis que tengan un aura que sea sensitiva del lenguaje motor, de tronco encefálico retiniano, que tenga la duración que hablamos, que era de 4 o de 5 minutos a 60 minutos, y que tenga las características, que sea unilateral, que moleste a la luz, moleste los ruidos. Pero bueno, ya vimos que a veces hay migrañas con auras que no son típicas, pero bueno, lo más importante es la presencia del aura migrañosa precediendo los síntomas de migraña como tal. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿No? Aquí hice una tabla resumen de los factores que tienen que ver con la fisiopatología. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Primero, hay un componente genético importante, ¿no? Que ese componente genético hace que ciertas determinadas estructuras de nuestro cerebro que tienen que ver con el dolor, bueno, se activen, ¿no? Ese es un sistema que se llama trigémino vascular. Es la conexión entre el nervio trigémino, la rama oftálmica del nervio trigémino, que es esta de aquí. Por eso el dolor de cabeza con mucha frecuencia en la migraña afecta periocular. Y la rama oftálmica del trigémino, pero también puede ser la rama mandibular, un poquitico maxilar, que diga, un poco más abajo, la rama de abajo. Esta tiene una conexión con los vasos sanguíneos, y esto hace, digamos, que hay algunos factores que se segregan y puede esto generar el dolor como tal.
Esta conferencia no es para médicos, esta conferencia habitualmente la hago para pacientes y para acompañantes. Por lo tanto, este aspecto no lo voy a profundizar mucho, lo voy a tocar de forma somera, ¿no? Como en conferencias que he dado de este mismo tema, que he hablado de estos péptidos relacionados con la calcitonina y todas las demás cosas que llevan un tratamiento específico, pero bueno, lo vamos a usar de forma general, que hay una susceptibilidad y esa susceptibilidad es a tener dolor y hay factores que se comportan como desencadenantes y hay factores genéticos como tal, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento profiláctico? Es decir, hablamos de tratamiento profiláctico. Bueno, el tratamiento abortivo es el tratamiento para quitar el dolor. Hay muchos aspectos del tratamiento para quitar el dolor. Hay otra conferencia que se va a hacer para tratamiento para quitar el dolor, pero en este caso vamos a hablar de tratamiento profiláctico, ¿no? El objetivo es, bueno, a la larga es que no se cronifique. Es decir, este es el más importante para mí del objetivo, ¿no? Si se cronifica, si se hace una cefalea crónica diaria, es difícil uno quitar este tipo de dolores de cabeza. Cualquier cosa puede desencadenar migraña y en realidad es un caos. Pero también estos dos objetivos están implícitos, ¿no? Si tú evitas que se cronifique es porque tú reduces la intensidad de las crisis y porque tú disminuyes la frecuencia de las crisis. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los objetivos. Bueno, ahora, para entender estos objetivos tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo que tienen una tendencia a la cronificación. Estos son los factores de riesgo que yo tengo que modificar para tratar de que no se cronifique mi migraña como tal. Y yo como paciente voy a decir, si la obesidad y el sedentarismo que está encabezando aquí es un factor de riesgo, entonces yo tengo que hacer ejercicio, tengo que tratar de comer saludable para tener un peso corporal adecuado para disminuir por lo menos un poco la frecuencia de los dolores de cabeza como tal. Mire, en todos estos factores ponemos aquí un apóstrofe que tiene que ver con los que son modificables como tal. Mire cuántos son modificables. Pero voy a empezar por los no modificables. Bueno, no modificables, tener sexo femenino. Bueno, si tienes el sexo femenino, eso podrás hacer cualquier otro cambio, podrás identificarte o no con el sexo femenino, pero si tú naciste con las hormonas desde el punto de vista del estrógeno, va a ser difícil cambiar toda esa dinámica, ¿no? Que tengas traumas craneales, que tengas presencia de alodinia. Es decir, esos son factores. Alodinia es como que una susceptibilidad que uno tiene a nivel de la piel que hace que uno desencadene más dolores de cabeza. Pero esos son los únicos que a nuestro criterio no son modificables. Esos son como que una condena, una cruz. Pero los demás se pueden modificar. En mayor o menor medida se pueden modificar. Por ejemplo, empezaremos con uno que tiene que ver con mucho, sedentarismo. El sedentarismo, bueno, haciendo ejercicio, haciendo cambios de estilo de vida, como aquí podemos mejorar el sedentarismo. Y esto en realidad, la obesidad, entonces me va a mejorar esto que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, se ha visto que los obesos tienen más síndrome de apnea obstructiva del sueño y por lo tanto, si uno baja de peso, evita la obesidad, va a evitar el síndrome de apnea del sueño. Pero si haces ejercicio, bajas de peso, vas a mejorar el sueño. Por lo tanto, el trastorno del sueño suyo va a tener una mejoría significativa con el hecho nada más de hacer ejercicio y bajar de peso, ¿no? A lo sumo también tiene que ver mucho con las cosas emocionales y el ejercicio y bajar de peso, mejora incluso el estado de ánimo, mejora la autoestima y todo tiene que ver con cambios de estilo de vida y el ejercicio y los cambios de estilo de vida y el peso corporal son factores importantísimos. Otro factor importante es el abuso de medicamentos. Bueno, aquí se vende medicamento en cualquier pulpería. Medicamentos para dolor de cabeza, nada más que empiezas con el primer dolorcito de cabeza y en vez de buscar terapias no farmacológicas ya empiezan a tomar medicamentos y esto sí es dañino porque genera un dolor de cabeza del cual no hemos hablado pero que se llama cefalea por abuso de medicamentos. Y los alimentos que aquí se lo alisto, el café está descrito, pero está descrito también el exceso de café provoca dolores de cabeza y migraña, pero la ausencia de café
da dolor de cabeza, no necesariamente migraña, pero da dolor de cabeza. Pero, por ejemplo, muchos medicamentos se pueden combinar con cafeína y pueden ser excelentes medicamentos para aliviar dolor. Pero aquí están los más importantes: chocolate, pero no todos los tipos de chocolate. Aparecen los chocolates más baratos, dan más dolor de cabeza. Entonces, el alcohol, los embutidos, los enlatados, los quesos. El objetivo es que cada uno establezca su propia lista. Existe internacionalmente, por ejemplo, en Estados Unidos existen estudios que los vi, vaya, me los enseñó una paciente, por primera vez los veía mostrado por una paciente. Los pacientes también nos enseñan cosas. Que uno puede hacerse estudios para identificar a qué alimento es más susceptible que otro. Entonces, es muy bueno, no sé cuánto cuesta, pero es una buena opción que a lo mejor nos espera o nos depara el futuro como tal. Entonces, ¿cuáles son? Estos son los elementos que tener en cuenta para la cronificación, evitar el dolor de cabeza. También son factores que tienen que ver para mejorar la frecuencia del dolor de cabeza. Pero ¿cuáles son entonces los medicamentos para evitar la migraña como tal? Cuando uno tiene más de 3 crisis al mes, entonces puede utilizar cualquiera de estos medicamentos. Bueno, hay de primera línea, de segunda línea. Esto es por las guías internacionales. No sé por qué pusieron la mitriptilina aquí, pero la mitriptilina para mí es de primera línea, y sobre todo en las cefaleas mixtas, la cefalea que está mezclada con la cefalea de tipo tensional. Pero bueno, divalproe, que es el ácido valproico o el valproato de magnesio, ya sea en sal o en ácido, el propanolol, el topiramato, el timolol y el metoprolol, estos tres son beta bloqueadores. Y el fluoxetracán, sobre todo en la migraña menstrual. Bueno, aquí están otros beta bloqueadores, antidepresivos y medicamentos como los triptanes, que sobre todo para la migraña menstrual son muy efectivos como tal. Entonces, también, además, es decir, yo no voy a hablar de dosis, de nada, porque esto es una conferencia básicamente dedicada para pacientes, ¿no? Entonces, hay otros elementos que tienen que ver con el tratamiento profiláctico, por ejemplo, el magnesio, la coenzima Q, el ácido lipoico, las vitaminas, la carnitina, la melatonina. Entonces, ¿qué hago yo a veces? Le pongo vitamina al paciente o le pongo royaline, es decir, le mando a hacer ejercicios de yoga. Le pongo medicamentos preventivos, y cuando tú vienes a ver, hacemos un combo para tratar de mejorar en todos los sentidos a un paciente y que no se cronifique sus dolores de cabeza como tal. Entonces, aquí están las publicaciones de los cuales hay evidencia científica de que estos grupos de sustancias o de medicamentos de vitaminas son capaces de mejorar la frecuencia de los dolores de cabeza o de la migraña como tal. Bueno, aquí establecemos por qué en realidad estos interfieren, y sobre todo interfieren en un proceso que tiene que ver con la homocisteína, ¿no? Y esta homocisteína activa una serie de elementos en la fisiopatología de la migraña que desencadena migraña como tal. Esto es como para la justificación de lo anteriormente dicho, ¿de acuerdo? ¿Dónde actúa la vitamina C, B6, dónde actúa la B12, los folatos? ¿De acuerdo? ¿Dónde actúa la metionina? ¿De acuerdo? Entonces, por ahí viene la cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa en niños y adolescentes? Ya hablamos de, bueno, en niños y adolescentes lo quité. Bueno, ya hablamos en la anterior que en los niños y los adolescentes habitualmente uno no utiliza medicamentos así como primera opción, que utilizan muchas medidas físicas, más tratamiento abortivo, tratar de buscar algunas cosas que tengan que ver con el entorno. Pero bueno, esto es básicamente para adultos. Bueno, llegó el problema, le dan más de 15 crisis al mes, crisis, días, mes al paciente, y entonces ya estamos cronificados. A veces la cronificación está dada porque se hace una cefalea de tipo mixta. Tienes de migraña y tienes de cefalea tensional, y entonces aquello es cuando se te quita la migraña, empieza la cefalea tensional y no deja que tenga días libres de dolores de cabeza, ¿no? Esto es muy incapacitante, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos como tratamiento, bueno, identificar cuáles son los factores de riesgo. Ya vimos los factores de riesgo anteriormente.
cómo podemos modificarlo, las comorbilidades que puede tener el paciente, si es hipertenso, si es diabético, todo, cuáles son los factores desencadenantes en este caso. Tratamos de probar algún tratamiento farmacológico y como tratamiento no farmacológico, es decir, tratamos no farmacológico, pero como tratamiento no farmacológico tenemos las opciones que ya son conocidas, topiramato, ácido valproico, valproato de magnesio, flunaricina, que lo utilizamos más en niños que en adultos, y algunos antidepresivos, podemos utilizar toxinas. Vamos a ver cómo se pone, y anticuerpos monoclonales que en Nicaragua no existen, pero existen en varias partes del mundo, y por lo menos tenemos que saber que existen, ¿no? Que esto no es algo totalmente, es decir, que no existe, que es ciencia ficción, no, ya existen, ya se comercializan, ya tienen nombre y apellido. Bueno, entonces, en la migraña crónica, ¿cuáles son las terapias no farmacológicas que podemos utilizar? Déjeme decirle que para mejorar una migraña crónica voy a utilizar un término popular que dice echarle mano a todo, porque cada una de estas cosas nos va a ayudar un poquito, nos va a quitar un dolorcito de cabeza al mes, y cuando tú vienes a ver, muchos poquitos hacen un mucho. Bueno, aquí son algunas de los elementos más frecuentes que podemos utilizar en la migraña crónica. Bueno, técnicas de relajación, la terapia cognitiva conductual, esto es por psicólogo, el biofeedback, yo no tengo experiencia en esto, pero hay lugares en el mundo que sí la tienen, masaje, acupuntura, los ejercicios, sí los sugiero muchísimo, la estimulación eléctrica de algunos nervios periféricos con algunos equipos que se venden incluso en Amazon, se pueden vender, o en eBay, la estimulación vagal también, y los bloqueos de nervios periféricos, que esto sí tengo mucha experiencia como tal. Bueno, la migraña refractaria es aquella que, a pesar de haber tenido tratamiento con 3 fármacos, todavía no disminuye el 50% de las crisis, y entonces hay, digamos, esto es un reto muchísimo mayor, que incluye desde tratamiento intensivo de las crisis agudas, un tratamiento preventivo con varias posibilidades, desde medicamentos orales, inyectables, neuroestimulación, y a veces uno tiene que utilizar esteroides, bloqueos. Con mucha frecuencia tenemos que utilizar bloqueo en este tipo de pacientes como tal. Bueno, otra situación especial es el embarazo. El embarazo, ya hablamos algo del embarazo, que vimos que hay una baja frecuencia, hablamos algo, aunque vamos a seguir hablando de la mujer, que hay una disminución del dolor de cabeza o de la migraña, o la frecuencia de la migraña en el segundo o tercer trimestre. Pero el embarazo es importante. Cada paciente que tenga 19, 20 años, aunque no esté casada, pero que tenga ideas de casarse, uno como médico tiene que estar, digamos, o que tenga una vida sexual activa, uno como médico tiene que tener en cuenta que puede salir embarazada, porque esto no es ajeno a nadie que tenga una vida sexualmente activa. Entonces, nosotros tenemos que tener un ojo clínico, adelantarnos a esto y llevar un tratamiento preventivo, profiláctico, antes de que suceda nada. A veces uno lo debe comentar con un poco de tacto, porque decirle no sé, una muchacha de 19 años, que es señorita, que nunca ha tenido relaciones sexuales, uno tiene que tener un poco de tacto a la hora de esbozar esto, ¿no? Entonces tiene que decirlo con mucha delicadeza, tiene que decirlo, digamos, como algo futuro, si sucede, pero hay que decirlo. Bueno, entonces aquí con mucha frecuencia tenemos que evitar los factores desencadenantes. El estrés se comporta como un factor desencadenante muy frecuente, entonces nosotros tenemos que actuar sobre esto, modificar algunas situaciones desde el punto de vista emocionales, y tener en cuenta las categorías de los medicamentos preventivos. Por nada de la vida podemos usar valproato en ninguna de las opciones, ni ácido valproico ni valproato de magnesio. Por lo tanto, mi primera sugerencia, muchacha de 20, 25, 26 años, que tenga una vida sexualmente activa, evitar utilizar valproato como preventivo. Podemos utilizar
los betabloqueadores o la amitriptilina, pero esto no es la primera opción a utilizar. Y hay una opción intermedia que puede ser el topiramato o la carbamazepina, tampoco es un buen medicamento preventivo del dolor de cabeza como tal. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los nuevos tratamientos? Mire, estos son los nuevos tratamientos que existen. Esto es como para un conocimiento de que un mundo mejor es posible, ¿no? Entonces, existen medicamentos que el grupo se llama los antagonistas de la orexina, los inhibidores de la oxinonitrasa sintetasa, oxinonítrico sintetasa, los agonistas de los receptores de serotonina, pero existen agonistas ya específicos del péptido relacionado con la calcitonina y otros anticuerpos contra el receptor de este péptido que ya están comercializados. Estos dos últimos están más oscuritos porque ya están comercializados en el mundo. Estos están en fase como que investigativa como tal. Bueno, esta es la neuroestimulación, puede ser estimulación del vago, estimulación del trigémino, estimulación magnética transcranial. Y como ustedes ven, existen equipos aquí que se pueden comercializar y que hay una estimulación ahí del vago. Hay que tener cuidado, debe hacerse bajo supervisión médica o bajo, digamos, digamos, una sugerencia médica, una indicación médica. Esto no es cómpralo en Amazon o en eBay y ya te lo pones porque puede haber una disminución importante de la frecuencia cardíaca por una sobreestimulación del vago y el paciente puede tener complicaciones eh, bastante penosas, ¿no? Entonces, esta es una de las opciones que existe. Esta es otra de las opciones. En la migraña, estos son los puntos que habitualmente uno inyecta. Esta es la dosis de la toxina botulínica. Esta es la frecuencia con la cual puede inyectarla. Y la toxina botulínica lo que va a producir es una, digamos, disminución de la sensibilidad, relaja los músculos y disminuye la sensibilidad al dolor y entonces hace que esto haya una menos frecuencia del dolor de cabeza. Entonces uno puede tener 3 ciclos habitualmente cada 12 semanas y si no hay una reducción por encima del 30%, quiere decir que no hay una respuesta a la toxina botulínica como tal. Entonces, esto es otro elemento. Esta es la publicación de los bloqueos del nervio occipital. Es algo que yo hago con mucha frecuencia porque es mucho más económico, porque es práctico, porque mejora la cefalea de tipo tensional y la migraña. Imagínense que la cefalea, por ejemplo, voy a regresar a la toxina botulínica. La toxina botulínica, 155 unidades de toxina botulínica en Nicaragua. El costo de este producto oscila por encima de los $250. Es decir, sin incluir una consulta a un neurólogo que puede estar entre 40 y $50, ya tú le puedes poner $250, nada más que la colocación y la compra del medicamento le puede salir en $300 como tal. Entonces, es más costoso, por lo tanto, es algo que uno tiene como una segunda opción y no como primera opción como tal. Entonces, en cuanto a los bloqueos, no, yo prefiero bloqueo del nervio occipital y bueno, y si hay posibilidades y el paciente tiene la economía, bueno, podemos utilizar la toxina como opción. Bueno, el bloqueo del nervio occipital, también existe el bloqueo del nervio supraorbitario, que es la rama del trigémino, la rama orbitaria del trigémino, la rama oftálmica del trigémino, se puede bloquear con mucha frecuencia, pero la que yo más hago es el occipital mayor como tal, y van a ver la técnica como aquí es la del supraorbitario, pero esta es la técnica del occipital menor y occipital mayor. Utilizamos habitualmente lidocaína, podemos utilizar también antiinflamatorios esteroideos, en este caso Valerpan, Dipronova, podemos utilizar otros productos, no le estoy dando propaganda de esos productos, pero son los que recuerdo y hacemos un bloqueo y habitualmente puede mejorar tanto la cefalea tensional como la migraña, como la neuralgia occipital como tal. Y cuando ponemos un esteroide de depósito, garantizamos aproximadamente un mes de respiro, de alivio. No quizás total, pero sí un alivio considerable. ¿De acuerdo? Entonces, a manera de conclusiones de nuestra conferencia como tratamiento preventivo, bueno, la migraña es una enfermedad primaria, pues ya hablamos que hay primaria y
y secundaria, es crónica, porque esto es un padecimiento que uno lo va a tener siempre, es recurrente porque se me quita, se me quita, es muy frecuente y cuando uno tiene una crisis discapacita al paciente. Los tratamientos no solamente están destinados a quitar el dolor, abortar es quitar el dolor, también a disminuir la frecuencia, intensidad y evitar la cronificación, que es para mí la pesadilla de las migrañas como tal. Bueno, el tratamiento va encaminado, tratamiento farmacológico y no farmacológico, y esto es lo que va a estar encaminado a cumplir nuestro objetivo. Este es el tratamiento a tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí están mis números, pero bueno, en mis páginas están mis números. Espero que hayan disfrutado de esta conferencia y esto se los voy a tener tanto en la página en YouTube como en la página de Facebook. Que tengan excelentes noches.